Sí, día a día y poroto por poroto. Cuando hablamos del día a día nos referimos concretamente en términos de política institucional a lo que pueda pasar en el Congreso de la Nación, porque recordemos que el oficialismo tiene intenciones de obtener la aprobación de la ley de presupuesto a nivel nacional, una ley que tiene dictamen, un proyecto, perdón, que tiene dictamen y que sería toda una novedad en la Argentina mileísta, porque recordemos que venimos de 2 años sin presupuesto. Siempre recordamos que en el 2023 hubo una decisión política, un acuerdo con Sergio Massa de que efectivamente el presupuesto lo presentara la gestión que resultase ganadora, y en el 2024 no hubo efectivamente acuerdo para que ese presupuesto saliera. No hubo interés de parte del gobierno para que efectivamente eso sucediera de cara al 2025, y efectivamente el gobierno libertario está trabajando con un presupuesto de vengado del 2023, así que imagínense usted, estimado Villalba, con la inflación del 2024 y lo que ha sucedido en el 2025, el manejo arbitrario, si se quiere, que ha podido llevar adelante el gobierno. De allí los enormes problemas que ha tenido en términos políticos, fundamentalmente en la relación con los gobernadores que efectivamente reclamaban lo que era suyo. Las elecciones, el resultado de las elecciones del 26 de octubre aplacó de alguna manera esa demanda. Hay una especie de reconfiguración. En lo personal creo que esa relación con los gobernadores más temprano que tarde va a volver a empiojarse, porque hay una característica, te diría, natural que tiene el libertarismo que encarna Javier Milei de no pagar, de no cumplir con algunos acuerdos o no cumplir con todos los acuerdos, y en un contexto de una motosierra que tal vez tenga que empezar a utilizarse menos porque no queda tantos lugares donde ajustar, allí puede aparecer una tensión. Pero eso es algo de mediano plazo, y en la Argentina a mediano plazo es una eternidad de alguna manera. Lo concreto es que es probable que efectivamente el gobierno logre el objetivo antes de fin de año de que sea aprobada el proyecto de presupuesto y se transforme en ley. Más difícil creo que lo tiene con el otro gran proyecto del que apuesta el gobierno, que tiene que ver con la reforma laboral, que tiene intenciones de que salga antes del 30 de diciembre y da la sensación que no hay forma, no hay manera, por los tiempos legislativos que supone el tratamiento de comisión, discusiones y demás cuestiones, que a mí me parece que van a terminar pasando para el mes de febrero. Recordemos que inicialmente el gobierno lo que iba a ser un trabajo, la amenaza de trabajar todo el verano a los legisladores, se transforma en una convocatoria para extraordinarias que llega hasta el 30 de diciembre y después se verá. Todo parece indicar que se retomará la actividad ya por febrero del año que viene. Bueno, Te diría que eso es lo más importante en términos de lo que deja la política institucional por estas horas. muy bien, y arranca también una semana en la cual veremos, ¿no? Esa convivencia, si hay o no hay articulación entre el PRO y la Libertad Avanza, algo que en algunos distritos, principalmente Buenos Aires, ha sido bastante aceitado la cuestión electoral. Veremos ahora qué sucede en lo verdadero, en el trabajo legislativo y demás. Sí, hay que ver hasta dónde está dispuesto a aceptar a algunos diputados. Recordemos que el PRO ha quedado en una instancia bastante lánguida, ¿no?, de representación política. Hay que ver también cómo se articula en relación con el trabajo de gobernadores. Fundamentalmente con Mauricio Macri, que como jefe del partido trata de, y hablo más allá de la formalidad de los cargos, como líder político del PRO, está tratando en las últimas semanas de rearticular ciertas relaciones, de generar una especie de atrincheramiento para decir, bueno, desde esto es lo que tengo, desde acá posicionarme para la negociación, que política es fundamental, básicamente porque ha perdido muchísimo recorrido político. Yo el otro día revisaba los números de
la composición de las legislaturas en los últimos años, y no deja de resultar asombroso que allá por 2017 el PRO había logrado, siendo gobierno en la elección de medio término, confirmar 108 diputados como propios en lo que era Juntos por el Cambio en aquel momento, más que el PRO, que unía, recordemos, también a el radicalismo, y que hoy quedó subsumido a una mera expresión que no llega, una mínima expresión que no llega ni siquiera a 20 diputados, que a partir del desbande que se ha generado, ¿no? Producto de malas decisiones políticas, producto de las internas, producto de, si se quiere, el fracaso de la gestión hasta 2019, que fue horadando las ciertas relaciones políticas, las internas, los protagonismos, las malas decisiones del propio Mauricio Macri y la inteligencia que supo aplicar el libertarismo en cabeza de Javier Milei para ir carcomiendo, si se quiere, ese poder y dejarlo hoy a Mauricio Macri en una situación clara de desventaja. Me parece que va a haber ahí un trabajo coordinado, pero vale la pregunta o vale la adenda, el asterisco de ver cómo se va produciendo esa relación, fundamentalmente con aquellos diputados y senadores que tienen directa influencia de parte de gobernadores, que son en definitiva, no sé si los nuevos, pero un espacio de poder que ha tomado nueva vigencia en los últimos años en la Argentina. Y el otro de los puntos que esta semana volveremos a ver es el famoso El Palacio y la Calle, ¿no? Veremos miércoles Sí, y jueves principalmente. Claro, recordemos que el 18 la CGT se dispone a una movilización en contra de esta reforma laboral, que cada vez queda más claro que efectivamente lo que hay es una clara intención de desgastar a ese poder sindical, pero fundamentalmente de eliminar derechos de los trabajadores, porque no es una ley que exclusivamente vaya contra los intereses de los sindicatos, sino que va contra el trabajador común a partir de las condiciones que se imponen. A lo largo de la historia en la Argentina hemos tenido casos de proyectos de ley donde se atacaba la sindicalización, o sea, o al poder que estaba instalado en los sindicatos. Recuerdo el famoso proyecto de ley Mucci, que era el ministro de Trabajo de Raúl Alfonsín, donde se intentaba efectivamente desmontar una presencia, una potencia política que en ese momento estaba encarnada en la CGT, que fue aquella CGT conducida por Saúl Ubaldini. Luego tuvimos la famosa reforma que derivó en la Baneco, que derivó en una crisis institucional de proporciones para el gobierno de la Alianza, que terminó generando la salida de Chacho Álvarez, el vicepresidente de la Nación, te diría el principio del fin del gobierno de la Rúa. Pero lo que viene a darse en este caso, a partir de las reformas que se dieron en el Menemato, con efectivamente afectación de derechos de los trabajadores, es de alguna manera una vuelta de tuerca a esa circunstancia de los 90, con el agregado de que sí se puede efectivamente a los sindicatos tratar de limarles espacio de poder, fundamentalmente a través de las cajas que manejan los sindicatos. Bueno, en lo concreto no solamente se produce esto último, sino que lo más grave, insisto, es la eliminación de algunos derechos de los trabajadores, las condiciones impuestas por el empresariado, en una idealización que termina siendo perversa de parte del libertarismo, cuando dicen que habilitan la libertad para que el trabajador negocie libremente con la patronal algunas cuestiones. Todos sabemos que cuando se negocian esos términos, la pelea entre un grandote y un chico gana el grandote, y que la posibilidad de que el trabajador tenga algún derecho garantizado viene de la mano de la sindicalización. El tema es que objetivamente en la Argentina que vivimos, si hay corporación desgastada per se, además de la justicia y todo lo que tenga que ver con los sectores políticos, los sindicatos están entre los dos o tres
formas de representación más deslegitimadas por parte de la sociedad. Con lo cual, y esto no significa que uno pondere algunas cuestiones, pero es un dato efectivamente de la realidad. En ese contexto, el gobierno trata de hacer su agosto, modernizando una ley, que en realidad, si uno aplica bien el término, modernización, estamos hablando de un concepto que nace ya por 1700, 1800, según la región de la que hablemos, y efectivamente van hacia un periodo donde la modernización era incipiente, porque restarle derechos a los trabajadores en función de limitar sus vacaciones, en función de eliminar las horas extras, porque lo que se proponen con esta serie de leyes tiene que ver con eso, es indudablemente una vuelta atrás y que efectivamente habrá que ver en qué medida lo que pueda movilizarse en las calles y lo que pueda o no generarse en el ámbito de tanto del Senado como la de la Cámara de Diputados pueda limitar esta voracidad, me parece, del gobierno con un proyecto de ley que definitivamente atrasa, y ya no solamente algunas décadas, sino probablemente algo más de un siglo en la Argentina que supimos construir, Julián. Miguel, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. Unas palabritas nomás para, como leproso, el orgullo del movimiento generado ayer, sí, señor, con una movilización récord de participantes en paz, con armonía, con la decisión de los socios de efectivamente dar su opinión, y como nunca pasó, o no me pasó a mí a la hora de ir a votar, una hora de cola para efectivamente poder sufragar, pero indudablemente ayer se dio una lección de convivencia política que me parece que efectivamente hay que ponderar y que vale la pena rescatar en tiempos tan particulares como los que vivimos. Sí, así que eso, querido Julián, muy simplemente bien. eso. Será un abrazo. Será hasta mañana. Pasaba el análisis político de Fundamental